Semana 29. Comprendemos el contexto de salubridad y las consecuencias de la peste bubónica a inicios del siglo XX. Pregunta número 1. Según las fuentes A y B, ¿crees, como dicen las fuentes, las condiciones de salubridad de las ciudades fue un factor para el desarrollo de la epidemia? Sustenta tu respuesta. Sí, ya que no había limpieza ni higiene en las personas y en las zonas más pobres de Lima, por lo que esto fue un gran detonante para que la peste avanzara. Pregunta número 2. ¿Crees que la expansión del COVID-19 también tiene relación con las condiciones de salubridad de las ciudades y de las viviendas? Explica tu respuesta. Sí, ya que muchos no cuentan con agua potable o no cuentan con los recursos necesarios para tener una correcta limpieza, haciendo de que el virus aún siga en las manos o en algunas partes de su cuerpo contagiándose a los demás. Ok. ¿Las fuentes A y B se contradicen o se complementan? ¿Por qué? Utiliza fragmentos de las fuentes para sustentar tu respuesta. Se complementan porque los dos hablan de la deficiencia de salubridad de las casas, de cómo vivían y la falta de limpieza e higiene que existía. Por ejemplo, en la fuente A dice, la turización de la ciudad había empezado con la subdivisión de las viejas casonas, cuyos cuartos amplios y techos altos fueron separados con maderas para formar varios pisos con cuartos pequeños. Y la fuente B dice, llegando al segundo piso lo encontramos constituido por pasadizos estrechos cuyo suelo está formado por tablas corroídas por el tiempo y la humedad. De la fuente C, para comprender los hábitos sanitarios, según el cuadro número 1, y observando atentamente los títulos, datos numéricos y porcentajes, responde: ¿en qué cuartel había mayor porcentaje de niños que asistían a las escuelas? ¿Qué sector racial predominaba en este cuartel? ¿Cómo era el nacimiento? En el cuartel 1, con 53% en educación, predominaba la raza blanca. En nacimientos era el 58% que vivían en menos de una habitación. ¿En qué cuartel había menor porcentaje de niños que asistían a las escuelas? ¿Qué sectores sociales predominaban en este cuartel? ¿Cómo era el nacimiento? En el cuartel 3, con 44% en educación, predominaba la raza mestiza. En el nacimiento, el 74% vivía en menos de una habitación. El autor de la fuente plantea que los hábitos sanitarios fueron un factor de la expansión de la epidemia y sostiene que los sectores con menor acceso a la educación, indios y mestizos, y con mayor nacimiento estaban más expuestos a la epidemia. ¿Estás de acuerdo con la propuesta por el autor? Explica tu respuesta. Sí, ya que muchos no tenían recursos económicos, no tenían para vivir decentemente, ya que no tienen para sostener una vivienda. Alquilaban cuartos y las compartían con demás personas en zonas de poca higiene, por lo que es ahí donde donde estaban las ratas y estaban más expuestas. Piensa en la actual situación de la epidemia del COVID-19 en tu comunidad o localidad y describe los medios por los cuales recibes información sobre los hábitos sanitarios para protegerte. Las informaciones las recibimos por los medios de comunicación que tiene cada uno, como la televisión, la radio, el celular. Lectura número 2. Actividad. Utilizando la fuente D, te tengo las siguientes preguntas. ¿Cómo repercutieron en la economía de la población las decisiones de los comerciantes extranjeros para evitar la cuarentena de sus embarcaciones y productos? Afecta a su economía, pues el precio de todo sube, ya que se carecen de productos de primera necesidad y así muchas personas se quedaban con menos dinero al adquirir estos productos. ¿Cómo repercutieron estas decisiones en el presupuesto del Estado peruano?
El principal ingreso del Estado peruano estaba cerrado, por lo que es ahí donde ocurren las elevaciones de precio. Indaga sobre la situación económica de la población y la situación de ingresos del Estado peruano en el actual contexto de la pandemia del COVID-19. Luego responde, y qué cambio y qué permaneció en estos aspectos en relación a la epidemia de la peste bubónica del siglo XX? Cambió en la gestión, ya que el de ahora es más organizado, pero aún así tiene deficiencias. Permaneció los métodos de prevención, también permanecieron el paro de comercio internacional por ambas partes, objetando los medicamentos. ¿Cómo repercutieron? El autor de una de las fuentes para explicar los temores económicos de algunas personas hace referencia al siguiente texto. Un editorial de un diario declaró que se debía actuar rápidamente porque no se trata ya simplemente de salvar vidas, sino de salvar nuestros intereses económicos y fiscales. ¿Estás de acuerdo con esta posición? ¿Por qué? Yo no estoy de acuerdo porque la editorial solo se está refiriendo a la economía, que es algo que se puede recuperar con el tiempo o ellos mismos se pueden reinventar. Pero una vida humana ya no se puede recuperar. Según la fuente E, ¿cuáles crees que fueron las razones por las que la epidemia afectó principalmente las ciudades ubicadas en la costa? Afectó principalmente la costa porque muchas construcciones eran defectuosas, había muy poca práctica de higiene y no había personal que se encargara de la basura, haciendo que las ratas se instalen ahí y sea más rápido el contagio. ¿A quiénes afectaron las medidas tomadas para combatir la epidemia en estas ciudades? ¿Por qué? Afectó más a la población de bajos recursos, ya que tuvieron que emigrar hacia otro lugar, porque ya muchos se estaban infectando y además el método para erradicar esta peste fue incinerar las casas. ¿Las fuentes D y E se contradicen o se complementan? ¿Por qué? Utiliza fragmentos de las fuentes para sustentar tu respuesta. Se complementan ya que ambos hablan de cómo afectó a la economía, a la población y qué tuvieron que hacer. Por ejemplo, la fuente dice, mayor preocupación causó en los círculos oficiales la noticia de que buques provenientes del Callao no serían recibidos en ningún puerto del mundo, o que los buques extranjeros no vendrían al Perú para evitar las molestias de las cuarentenas. La fuente E también decía que este puerto era la ruta de salida más importante para las mercaderías del sur de Perú. El temor a la peste hizo que el 60% de los 4.500 habitantes con que contaba el puerto emigrase a la ciudad de Arequipa. Ok. Indaga sobre las ciudades más afectadas por la pandemia del COVID-19. Luego responde, ¿son las mismas que las que fueron afectadas en la epidemia de la peste bubónica? ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas respecto a la ubicación de las ciudades más afectadas? En este contexto, afectó más a la selva y al sur de Perú. Solo son igual en que afectó más al sur de Perú. Ambas fueron más afectadas porque no había una correcta limpieza. La diferencia es que el contagio también se produjo porque no cumplían el protocolo y salían a las calles a pasear sabiendo que estaba prohibido.